porque se han ido generando alianzas entre los candidatos que quieren estar dentro del bloque de unidad de oposición y aún no se ha definido quién va a la cabeza como candidato a la presidencia. Para hablar de este tema voy a saludar a Israel Mérida, quien es periodista y analista y nos acompaña a esta hora de la noche para hablar de este tema. Israel, buenas noches y bienvenido. Gracias por acompañarnos en primera instancia para hablar de este que es un tema bastante importante que tiene que ver con las alianzas. ¿Cómo estás, Israel? Un saludo hasta Cochabamba. Hola, estimada Paula, ¿cómo estás? Un gusto poder saludarte, cariñoso abrazo a través tuyo a toda la gente que nos ve. Israel, te propongo que revisemos los siguientes cuadros para entrar en materia a propósito de estas alianzas que se van generando entre los opositores. Revisemos, por favor, esta información que hemos preparado, porque son las alianzas rumbo a las presidenciales. Iniciamos hablando de Jorge Tuto Quiroga, quien ha sellado alianzas con el FRI, con Branko Marinkovic, con Rubén Costas, con Gary Áñez, Tomás Monasterios, Guido Nayar, Desiree Bravo y también Caballeros Unidos. Esas son las alianzas, por un lado, que ha sellado Jorge Tuto Quiroga. Pero vamos viendo, por favor, el siguiente cuadro, que tiene que ver también con la actividad política, esas alianzas rumbo a las presidenciales de Samuel Doria Medina. Él ha sellado una alianza con Vicente Cuellar, el rector de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz, con la senadora Andrea Barrientos, con Juan del Granado del Movimiento Sin Miedo, con Toribia Alero de Comunidad Ciudadana, con Carlos Bort, con Johnny Torres del MNR, aunque este esté en cuestión, y con los representantes de Luis Revilla y Sol Bo. En el siguiente cuadro, las alianzas rumbo a las presidenciales, el caso de Manfred Reyes Villa, alianza con Chi Yun-chung, Rómulo Calvo, Juan Carlos Medrano, José Luis Paredes, Rafael Quispe y algunos exiliados y también Johnny y Angélica Sosa. ¿Qué es lo que dice a propósito de este tema? Israel, iniciamos, ¿te parece?, por Jorge Tuto Quiroga. Al parecer tiene alianzas con sectores importantes, sobre todo en Santa Cruz. ¿Cómo ves el panorama de Tuto Quiroga con estos aliados que ha conseguido en los últimos días? Que es el que más ha avanzado en temas de alianza, que es el que más ha conseguido capitalizar el tema de la unidad. Y no solamente en ese cuadro faltan algunas alianzas que yo tengo aquí anotadas. Bueno, el Sol, por ejemplo, hoy se ha incorporado Sol, que es una agrupación ciudadana de Santa Cruz, Demócratas, el MOP de Potosí, tienes Ernesto Suárez en el Beni, lo tienes a una fracción del MIR, tienes una fracción del ADN, además de todo lo que ya se ha mencionado, ¿no? Importante porque ha sumado en tres campos. Primero porque ha sumado en lo simbólico, vamos a decir. Hay varias alianzas de ahí que más representan lo simbólico como actores políticos. Ha sumado en lo electoral, que esto es fundamental. Si haces una alianza, además tiene que tener un plus en lo electoral, y hay varios de ellos que aportan en el tema electoral, pero además también en lo territorial. Y de esta manera es que Tuto Quiroga hoy se ha consagrado y se está posicionando mucho mejor, por ejemplo, en Santa Cruz, con todos esos actores que mencionábamos, y justamente la suma hoy de la agrupación Sol, pero además en otros días la suma de Branko Marinkovic han hecho que realmente Santa Cruz se vaya a consolidar como un gran electorado para Jorge Tuto Quiroga. Y esto es importante porque un gran porcentaje del padrón electoral está en Santa Cruz, pero además con características naturalmente opositoras al partido de gobierno. Entonces yo creo que la labor de Tuto Quiroga ha sido realmente provechosa para su campaña, porque no solamente ha reunido a un sinfín de actores políticos con presencia institucional y territorial y partidos políticos y siglas de partidos políticos, sino que también ha logrado ya esto sentar en las bases y tener hoy una base social que le está dando un respaldo, por lo cual se ubica primero también en las preferencias, por lo menos dentro de este bloque de opositor. En ese marco, ¿qué le falta a Jorge Tuto Quiroga? Porque conocemos también la consolidación de Bolivia. El movimiento al socialismo ganó por tener el respaldo de muchas organizaciones sociales de base. Tuto es un candidato de la clase media para arriba que no logra conectar con estos sectores sociales todavía, Israel. Le falta, sin duda alguna representación un poco más
de pueblo, le falta tal vez alguna representación más de occidente, le falta seguramente también alguna presencia mucho más en áreas rurales, más que urbanas. Pero hay una teoría, Paola, que se da en el arte de la guerra y se da en política. Primero tú debes consolidar un territorio, debes consolidar tu territorio para después de siempre tender a avanzar a territorio ajeno. Y me parece que esta es la lógica bajo la cual se ha movido Jorge Tuto Quiroga como estrategia. Consolidar el mayor territorio de oposición. Este está en Santa Cruz, lo ha logrado consolidar. Hoy casi Santa Cruz es el que le da el aval, le da el respaldo territorial, sectorial. Es el lugar donde Tuto Quiroga tiene sus bases muy bien marcadas. Ha empezado a ir a territorio ajeno, vamos a decir. En Cochabamba la presencia que tiene hoy Jorge Tuto Quiroga es también importante. Yo considero que en Cochabamba, por ejemplo, dentro del área urbana está Manfred Reyes Villa y Jorge Tuto Quiroga, y en el área rural está el MAS y Jorge Tuto Quiroga. Entonces ya ha avanzado territorialmente, está empezando a copar los valles. Y tal vez, seguramente después lo veremos empezando a consolidar un poco más el territorio totalmente de las tierras altas, donde por el momento no ha tenido tantos aliados significativos. ¿Cómo ves el caso de Samuel Doria Medina? Con las alianzas que ha ido generando, ¿a Samuel le falta consolidar el oriente del país? Yo creo que más bien lo de Samuel es una reacción a la acción de Tuto Quiroga, porque no te olvides que ambos están en una competencia por ver quién va a liderizar ese bloque de unidad, ese bloque opositor. Entonces me imagino que ya Samuel Doria Medina se dieron cuenta que Jorge Tuto Quiroga ha copado Oriente, ha copado Santa Cruz, ha copado de alguna forma Beni, gran injerencia en Pando. Entonces han preferido tirar toda la artillería, todo el enfoque más bien en La Paz, porque hay dos electorados grandes en el país, es Santa Cruz y es La Paz, con características absolutamente diferentes también. Entonces me imagino que por eso, si te fijas, además las alianzas así lo demuestran, Samuel Doria Medina está haciendo mucho hincapié en copar La Paz. Por eso su alianza con Juan del Granado, por eso también la presencia de la gente de Comunidad Ciudadana, por eso también la gente de Solvó. Entonces yo creo que de alguna forma ha empezado a querer posesionarse principalmente en La Paz para crear ese nivel de equilibrio territorialmente hablando. Y si hablamos de Manfred Reyes Villa, ¿cómo ves a Manfred con las alianzas que ha generado? La última con Chi Yun-chung y sus declaraciones polémicas, ¿que le sumarán o le restarán en definitiva? Les restan, de hecho les restan. Es una alianza, Paula, que además viene por una naturaleza política. O sea, en estos electorados, estamos hablando hasta ahora de Samuel y de Tuto Quiroga, que están en un electorado tradicionalmente opositor. Este electorado que tiene entre un 25 y 30% de los votos habitualmente, se maneja dentro de esa conducta electoral. Del otro lado tienes al movimiento al socialismo, y en este centro, en este electorado fluctuante, lo tienes a Manfred Reyes Villa y a Chi, con características muy parecidas. Manfred Reyes Villa como aparentemente el candidato opositor funcional al gobierno, no se lo ha vinculado mucho al gobierno del movimiento al socialismo, de Héctor Arce en particular, de Luis Arce Catacora en particular. Y por otro lado lo tienes a Chi, que si bien no ha generado tanta controversia en relación a declaraciones o acciones, el electorado base que tiene Chi es básicamente las iglesias evangélicas. Estas iglesias evangélicas de características también populares. Entonces era el candidato que le restaba de alguna forma, le minaba algún tipo de electorado al MAS. Las características son muy similares de ambos, de características populistas, de características controversiales. No te olvides que en una anterior elección Manfred Reyes Villa declaraba de que tenía algún tipo de lejanía, vamos a decir, por poner la forma más educada con las personas homosexuales, y bueno, hoy sale Chi con declaraciones bastante controversiales. Entonces son características muy particulares de ellos, que además están más pegados al electorado del MAS que verdaderamente un electorado totalmente opositor. Ahora, si bien se tienen las alianzas, la oposición podría llegar incluso dividida, por un lado con Tuto, por otro lado con Samuel, y Manfred en una clara disputa todavía si es o no opositor. Pero ¿qué va a pasar? Existen las alianzas, existen por ahí las siglas.
tendrá que existir una propuesta, porque vamos a ir a una elección, Israel, no sé si coincides, muy particular, en la que mucha gente ya no va a votar por lo que representa el caudillo, sino también por quien le vaya a resolver los temas económicos que hoy agobian al país, cuestión que en otras elecciones pasadas no era una preocupación, sino más bien había que apelar a otro tipo de sentimientos para tener el voto. Ahora viene la época, el momento de las propuestas, sobre todo en economía. Principalmente es eso. Hoy estamos viendo una elección que es muy particular y que tiene un punto de quiebre, que es la crisis económica. En los últimos 20 años nunca habíamos ido a una elección con una crisis económica tan fuerte como la que tenemos hoy, con ausencia de dólares, de gasolina, de diésel, el incremento de la canasta familiar, inflación, bueno, y todo lo que sabemos. Nunca antes habíamos ido en estas condiciones, primero. Y segundo, nunca habíamos ido a una elección con un movimiento socialismo aparentemente fraccionado. Entonces las características son absolutamente diferentes y por eso hoy las características también y el perfil del candidato es diferente al de anteriores elecciones. Hoy el perfil del candidato es de una persona que venga a solucionar la crisis económica. La gente le está pidiendo a los políticos que el que venga y el que vaya a ser presidente tenga la receta para solucionar la crisis económica. Por eso estos son los perfiles que hoy se están posesionando, el de Samuel de alguna forma y principalmente el de Jorge Tuto Quiroga, ¿no? Porque ambos, en este caso, te hablan de economía, Samuel a través de sus 100 días y Jorge Tuto Quiroga a través de las 7 propuestas para salvar Bolivia, con una diferenciación por ahí, que Jorge Tuto Quiroga ya tiene conocimiento del Estado, pero que además ha demostrado en este ínterin bastante más carácter, y esto del carácter es una característica del candidato que es fundamental y está en el análisis de la gente, porque la gente sabe que si el próximo gobierno no es un gobierno del MAS, es un gobierno de oposición, lo vas a tener al MAS en la Asamblea Legislativa y lo vas a tener en las calles. Entonces tiene que ser un gobierno fuerte, duro, consistente, de carácter, de presencia, con medidas radicales, pero además con una propuesta que vaya ligado a la solución de la crisis económica. Por eso es el éxito de Jorge Tuto Quiroga, por eso también renace el perfil de Samuel Doria Medina, porque responden a estas características. Lo que un poco le falta en este caso de la propuesta, por ejemplo, a Manfred Reyes Villa y Achí, que son los otros dos que están en disputa. No hemos escuchado de ellos ninguna propuesta en lo económico y más bien algunas ideas muy vanas que no nos dan a entender que tengan realmente esa respuesta y esa fórmula que la gente está esperando. Israel, para ir un poco cerrando la entrevista, ¿tú crees que sea posible la unidad o cada vez se alejan más Tuto y Samuel con sus alianzas, con la gente que los va respaldando, con sus propuestas y con sus egos de ambos querer ser el próximo presidente de Bolivia? Yo realmente no creo, Paola, que se vaya a dar esa encuesta famosa que vaya a definir cuál va arriba y cuál va después. Estoy con cierta expectativa de que tal vez aquella encuesta no se realice. ¿De qué manera? Si la encuesta se realiza, el que sale perdiendo debe respetar la encuesta porque ese era el acuerdo y debe ponerse, entiendo yo, por debajo del que salga elegido sin condicionamientos. Este es un aspecto fundamental, porque si no vamos a caer en aquello que la gente critica y que de hecho está mal. En lo que salieron esos audios del jefe del MNR en relación aparentemente de Samuel Doria Medina, de un coteo. La gente rechaza ese tipo de cosas. Entonces tendrá que haber un renunciamiento sin condiciones, apoyar esa candidatura. Y como te das cuenta, en esas condiciones el que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo. Entonces yo no creo realmente que estén ambos dispuestos a ir a ese nivel de riesgo que puede representar una encuesta. Por un lado, donde creo sí que se va a dar la unidad, aunque tú dudes un poco, es en el tema del movimiento al socialismo. Yo creo que a la larga donde está más fácil que se dé la unidad es ahí. Lo habíamos conversado contigo en varias entrevistas. Yo dudaba de una pelea y hoy cada vez esa pelea parece que se va sanando, se va curando, se va armando, se va pegando, aunque con chicle, pero se va pegando, porque Evo Morales sigue teniendo la base social disminuida, venida menos, pero tiene base social.
Del otro lado lo tienes a Luis Arce, sin ningún tipo de aceptación, sin ningún tipo de respaldo, muy venido a menos, pero con la sigla. Entonces se complementan y hoy necesitan uno del otro. Y para no entrar en una disputa más de las que hemos tenido, seguramente vendrá el articulador, vendrá la bisagra y puede ser Andrónico Rodríguez. Entonces yo creo que por ahí más bien la unidad se va a dar más rápido y más cerca en el MAS que realmente en este otro sector, donde tienes dos candidatos que están en disputa, uno con mayor ventaja que es Jorge Tuto Quiroga, pero que el otro tampoco se resigna. Por supuesto, queda pendiente este tema de análisis de lo que ocurre al interior del movimiento al socialismo. Lo abordamos en una siguiente entrevista. ¿Te parece, Israel? Gracias por habernos acompañado y buenas noches. Te agradezco, como siempre, por la invitación. Cariñoso saludo a toda la gente ahí en la ciudad de La Paz. Israel Mérida, quien nos acompañó para hablar acerca de este tema que tiene mucho que ver con las alianzas que se van generando y cómo se va consolidando el mapa político.